Imagina un objeto que aparece cada día en los libros de historia de la escuela, en postales brillantes de viajes, en superproducciones de Hollywood y en documentales serios. Ese objeto parece haber sido estudiado hasta el último centímetro cuadrado, hasta el último grano de piedra caliza. Me refiero a la Gran Pirámide de Giza, la tumba del faraón Keops, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, que no solo ha llegado hasta nosotros, sino que conserva un magnetismo y un misterio imponentes. Durante 4500 años la pirámide ha permanecido en la meseta de Giza, silenciosa y majestuosa, y muchos creíamos que su estructura nos era completamente conocida. La hemos medido hasta el milímetro más cercano. Hoy su altura es de 139 metros y en la antigüedad alcanzaba 146 metros. Hemos contado sus bloques, 2.300.000 piezas de piedra caliza amarilla y granito de Asuán. Hemos cartografiado en 3 dimensiones todas sus vías internas conocidas, el corredor descendente que conduce a la roca, el corredor ascendente, la gran galería majestuosa, la cámara del rey con su sarcófago de granito y la enigmática cámara vacía llamada de la reina. Durante siglos, desde los saqueadores de la época del califa Al-Ma'mún en el primer milenio hasta los egiptólogos modernos, se afirmó con seguridad: la pirámide es un monolito. Hemos encontrado todo lo que había en su interior y no hay más que piedra, polvo y aire. Esa convicción resultó ser errónea en lo más profundo. La pirámide nos ha engañado durante 4500 años. En 2015, un equipo internacional de científicos de Egipto, Francia, Canadá y Japón, auspiciado por la Universidad de El Cairo y el Instituto HIP, planteó una pregunta que nadie había formulado con tanta audacia tecnológica. No cavaron ni perforaron las paredes para destruir la valiosa piedra antigua, como hicieron exploradores de siglos pasados con dinamita. Eligieron mirar a través de la piedra. El proyecto recibió el nombre ambicioso de Scan Pyramids. Su idea sonaba a ciencia ficción: aprovechar los rayos cósmicos producidos por explosiones de supernovas y los discos de acreción de agujeros negros para hacer una radiografía de una montaña de 6.500.000 toneladas. Los escépticos se burlaron. Los egiptólogos más tradicionales, acostumbrados a pinceles, palas y lectura de jeroglíficos, los consideraron soñadores que malgastaban presupuestos. Pero cuando los primeros datos llegaron a los supercomputadores de París, las burlas se apagaron. Allí, dentro de la pirámide, donde todos los planos y la lógica arquitectónica indicaban un núcleo monolítico de piedra, los sensores distinguieron una sombra, una anomalía, un vacío. No se trataba de una grieta pequeña ni de un defecto de construcción rellenado con escombros. Era un espacio gigantesco, una sala invisible suspendida en la oscuridad, por encima de millones de turistas que recorren la gran galería sin imaginar que sobre sus cabezas se abre un abismo. Los resultados, publicados en la revista científica Nature, fueron una bomba. Habían encontrado el gran vacío. Esa constatación trastocó todo lo que conocíamos sobre la construcción de las pirámides, la religión del antiguo Egipto y la habilidad de sus ingenieros. Para explicar cómo los científicos pudieron ver lo invisible a través de millones de toneladas de roca, debemos apartar la vista de las arenas ardientes y mirar hacia el cielo negro y frío. Cada segundo, nuestro planeta es bombardeado por rayos cósmicos, protones de ultra alta energía, acelerados por campos magnéticos de estrellas moribundas en los límites de la Vía Láctea. Al entrar en la atmósfera terrestre a una altitud de aproximadamente 15 kilómetros, esos protones chocan con los núcleos de nitrógeno y oxígeno y se desintegran, generando una lluvia de partículas secundarias. Entre ese zoo subatómico existe una partícula singular llamada muón. El muón es el hermano pesado del electrón. Tiene la misma carga negativa, pero es 207 veces más pesado. Su vida propia es brevísima, apenas 2,2 microsegundos, pero la dilatación del tiempo predicha por Einstein le permite viajar hacia la superficie terrestre a velocidades cercanas a la de la luz y llegar antes de desintegrarse. Además, posee una cualidad única que lo convierte en un espía perfecto. Atraviesa cuerpos, techos y bóvedas con la facilidad de una bala que atraviesa la niebla matinal. Un muón pasa por la palma de tu mano cada minuto, pero la materia densa,
piedra, plomo, granito, puede frenarlo o absorberlo. Cuanto más denso es el objeto, menos muones lo atraviesan. La piedra actúa como un filtro. Esa fue la idea brillante y simple de los físicos. Si colocas un detector de muones, una emulsión fotográfica o un detector de gas en el fondo de la pirámide mirando hacia arriba, obtendrás una imagen de sombras que revela la densidad interior, de la misma manera que una radiografía médica muestra los tejidos, solo que en lugar de un tubo de rayos X, usas al universo entero como fuente, y en lugar de un cuerpo humano, usas la pirámide de Keops. Si sobre el detector hay roca sólida, pocos muones llegarán, y el resultado será una zona clara en la imagen. Si existe un vacío, los muones pasarán por el aire y la película registrará un exceso de trazas, una mancha oscura. Esa técnica se llama muografía o muontomografía. Antes se había empleado para explorar conductos de volcanes activos en Japón y para inspeccionar los reactores destruidos de Fukushima. Ahora la aplicaron a un faraón. La operación comenzó en diciembre de 2015. Un equipo de la Universidad de Nagoya de Japón, dirigido por el profesor Kunifira Marishima, descendió a la Cámara de la Reina, la cámara grande más baja dentro del cuerpo de la pirámide, situada directamente bajo la Cámara del Rey. Allí, en ese cofre de piedra cargado de polvo de siglos, humedad y olores de murciélagos, colocaron placas especiales con emulsión nuclear. Eran dispositivos analógicos, placas recubiertas de bromuro de plata que debían permanecer durante meses, en completa oscuridad, registrando la lluvia cósmica que atravesaba los 70 metros de roca sólida que se alzaban sobre ellas. Cada impacto de un muón dejaba una huella microscópica, una traza apenas visible. Al mismo tiempo, un equipo francés de la Comisión de Energía Atómica instaló detectores de gas micromegas fuera de la pirámide y en otros corredores. La organización japonesa Keck aportó detectores de centelleo, 3 equipos independientes, 3 tecnologías distintas y un único objetivo: eliminar cualquier error. Si solo un detector mostrara una anomalía, podría tratarse de una falla electrónica, ruido térmico o un defecto de la película. Pero si 3 principios físicos diferentes señalaban lo mismo en el mismo lugar, el resultado sería irrefutable. Mes tras mes, las partículas invisibles continuaron llegando. Tras viajar millones de años luz a través de la galaxia, los muones impactaron la piedra de la pirámide. Algunos quedaron fijados en los bloques de piedra caliza, otros penetraron y dejaron su rastro. La pirámide, átomo a átomo, dibujó su retrato interior. Cuando se extrajeron y revelaron las placas en un laboratorio japonés, los científicos se quedaron sin palabras. Esperaban un fondo uniforme, coherente con un núcleo macizo, y las siluetas de las cámaras ya conocidas servirían de calibración. En cambio, las imágenes mostraron una mancha bien definida situada justo sobre la Gran Galería, la galería inclinada que mide 47 metros de longitud y 8,6 metros de altura. Una concentración densa de puntos señalaba que los muones habían pasado con demasiada facilidad. Allí no había piedra, había aire. El modelado por ordenador descartó interferencias accidentales y la dirección de incidencia de las partículas marcó una zona concreta, directamente sobre el techo de la Gran Galería, a una distancia aproximada de 20 metros desde el suelo de la Cámara de la Reina. En el corazón mismo del monumento flotaba un vacío. No era un defecto caótico ni un relleno. La anomalía tenía una forma alargada, aparentemente gigante, cilíndrica o rectangular. Los colegas franceses revisaron sus telescopios de gas instalados en el borde norte y vieron lo mismo: una sombra gigantesca donde no debía haberla. Era el hallazgo del siglo, pero los científicos guardaron silencio por prudencia. Declarar una cámara nueva en la pirámide y equivocarse significaba arruinar una reputación. Decidieron verificarlo de nuevo. Multiplicaron los sensores y escanearon la pirámide desde 12 puntos distintos, aplicando triangulación para fijar con precisión las coordenadas tridimensionales del espectro. El 2 de noviembre de 2017, el mundo cambió. El proyecto Scan Pyramids convocó una rueda de prensa y publicó los hallazgos. Los titulares globales gritaron que se había hallado una sala secreta, pero los científicos usaron un término sobrio: un vacío grande. Scan Pyramids, Big Void.
Los parámetros del objeto descubierto sorprendieron hasta a los arquitectos más experimentados. Su longitud es de al menos 30 metros, una dimensión comparable a la de una ballena azul adulta o a la de un avión de pasajeros de tamaño medio como un Airbus A320. Su anchura y altura se aproximan a las de la Gran Galería. Su volumen se mide en cientos de metros cúbicos. Se ubica directamente sobre la galería, casi en paralelo a ella y repitiendo su inclinación de 26 grados. Lo más inquietante, no existen accesos obvios hacia ese vacío en los mapas conocidos. No hay corredores que lleven a él. Permanecía herméticamente sellado desde hace 4.500 años, desde el instante en que el último obrero colocó la última losa y se marchó. El aire en su interior es el aire de la cuarta dinastía. El polvo es polvo de esa época y si hay objetos orgánicos, maderas de cedro, papiros, telas de lino, podrían conservarse en condiciones muy buenas gracias a un microclima estable sin luz y con una temperatura constante de 20 grados. De inmediato surgieron dos grandes corrientes de interpretación que dividieron a la egiptología. La hipótesis técnica, apoyada por personalidades como Zahi Hawass, considera que se trata de una cámara de descarga, un artificio estructural para aliviar la presión sobre la bóveda de la Gran Galería. La Gran Galería posee un techo escalonado formado por capas de piedra corridas hacia adentro y tal vez, para redistribuir el peso, los constructores dejaron un vacío superior. Ya existen cámaras de alivio sobre la cámara del rey. La segunda hipótesis, más atractiva para la imaginación, plantea una función distinta, un corredor secreto que conduciría a la verdadera cámara funeraria de Keops, la cámara que ni ladrones ni arqueólogos han encontrado, el lugar final del dios en la tierra. Para demostrar que la muontomografía no era un error, el equipo buscó confirmación física. Los detectores señalaron otra anomalía detrás de los famosos chevrones sobre la entrada norte actualmente cerrada, un hueco de aproximadamente 9 metros de longitud denominado SPNFC, Scan Pyramids North Face Corridor. En 2023, tras años de permisos, los científicos realizaron una operación quirúrgica. Hallaron una microgrieta entre los bloques de los chevrones, una abertura de solo 6 milímetros de diámetro. Introdujeron un endoscopio, una sonda flexible con cámara de alta resolución similar a la usada en cirugía gástrica, y lo empujaron entre la piedra. En el monitor apareció una imagen y el mundo contuvo el aliento. Se veía un corredor auténtico, con un techo triangular formado por bloques enormes y encajados con precisión, un piso limpio cubierto por una fina capa de polvo y paredes lisas. El pasillo penetraba varios metros y terminaba en un punto muerto o en un giro. El video, que pronto circuló por todo el planeta, confirmó lo esencial. La muontomografía funciona con absoluta precisión. Si los muones indicaron un corredor detrás de los chevrones, y allí hay realmente una estructura, entonces el vacío gigantesco de 30 metros también es real. Con la existencia del gran vacío demostrada, la investigación adquiere un matiz aún más fascinante. ¿Para qué servía ese espacio? Los ingenieros escépticos sostienen que es puramente funcional y estructural, pero esa tesis presenta problemas. Las cámaras de descarga sobre la cámara del rey son planas y toscas, suelos irregulares que cumplen una función de simple alivio entre vigas de granito. El gran vacío, según los datos de muones, está inclinado, lo que dificulta la explicación de una cámara de descarga. Además, ¿por qué una sola cavidad inclinada de 30 metros cuando bastarían varias secciones pequeñas para aliviar tensiones? Algunos teóricos, como el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, proponen una interpretación constructiva. La pirámide pudo haberse erigido mediante una rampa interna en espiral, y la Gran Galería habría servido como conducto para un sistema de contrapesos que elevaba bloques de hasta 60 toneladas para la cámara del rey. En ese escenario, el vacío descubierto podría haber acogido parte de ese mecanismo y tras concluir la obra el sistema habría sido desmontado y sellado. Otros plantean explicaciones de tipo ritual. En muchas tumbas egipcias existen estancias selladas sin puertas, serdabs, que alojaban la estatua o el espíritu del difunto. Según el arqueoastrónomo Giulio Magli,
A partir de los textos de las pirámides, el faraón debía ascender a un trono de hierro meteórico y atravesar las puertas celestes hacia las estrellas del norte, hacia Tuban, en la constelación del dragón, la estrella del polo de entonces. Quizá el gran vacío se sitúa exactamente donde, según la topografía religiosa de la pirámide, debería estar ese trono, un espacio para la ascensión del Ba, el alma, que no precisa puertas, sino orientación hacia el firmamento. La ciencia afronta ahora un dilema técnico y ético. Conocemos la sala, sus coordenadas y su forma, pero no podemos entrar sin riesgo. Perforar desde la cima implicaría atravesar 60 metros de piedra, un procedimiento que podría dañar la mampostería, provocar colapsos o romper el sello atmosférico antiguo. La dinamita es una barbarie omitida en la actualidad. El equipo Scan Pyramids, junto con roboticistas del Instituto francés INRIA, trabaja en soluciones no invasivas. La idea es localizar un hueco microscópico o taladrar un orificio de apenas 3 a 4 centímetros de diámetro desde la gran galería hacia arriba e introducir un robot plegado. Una vez dentro del vacío, el artefacto se inflaría con helio y se convertiría en un pequeño dirigible que iluminaría con potentes focos y cámaras de alta resolución la oscuridad guardada por 4.500 años. El objetivo es mirar sin tocar. Por ahora las autoridades egipcias actúan con extrema cautela y no han autorizado la perforación. Inclusive Zahi Hawass, que en un principio desestimó la importancia de las anomalías, reconoció tras el video del endoscopio que hay arquitectura dentro de la pirámide que desconocíamos. El hallazgo del gran vacío no es solo la aparición de una sala más, es la prueba de que hemos subestimado a los ingenieros del pasado. Fueron capaces de crear un espacio hueco gigantesco en el cuerpo de la pirámide y distribuir la presión de millones de toneladas de piedra para que la estructura perdurara milenios. Es la demostración del genio estructural que hoy empezamos a comprender con herramientas de modelado computacional. La Gran Pirámide no es únicamente un montículo de piedras ni tan solo una tumba, es una máquina compleja para la inmortalidad cuyo funcionamiento todavía nos escapa. La mamografía nos ha mostrado que aún conserva secretos. Los físicos planean ahora aplicar la técnica en la pirámide de Kefren y arrojar luz sobre otros monumentos del valle. La tecnología surgida de la física de altas energías y de la exploración espacial ha otorgado a la arqueología una visión casi sobrehumana. Estamos en el umbral del momento en que un dron o un dirigible robótico surcará el vacío y nos mostrará lo que allí hay. Paredes vacías con marcas de obra, herramientas olvidadas o tal vez el destello de oro, hierro meteórico y el rostro de Keops mismo. La Gran Pirámide ha guardado su secreto durante 45 siglos. Sobrevivió a reinos perdidos, a persas, griegos, romanos, árabes, mamluques, a Napoleón y a millones de visitantes. Se erige como un enigmático vigía de piedra mientras intentamos iluminar su corazón con partículas subatómicas. Hemos encontrado el vacío en su centro, pero el vacío sigue guardando silencio. Lo cierto es que los libros de egiptología tendrán que ser revisados. La Gran Pirámide no es lo que creíamos, es más compleja, más interesante y más misteriosa, y sigue jugando al escondite con nosotros, ahora a escala subatómica, y parece que por primera vez estamos empezando a ganar esa partida.